Bienvenidos a Virtual Game, soy Javier Belio y en esta ocasión vamos a probar el Into the Darkness, demo que tenemos gratuita para descargar en Steam porque el juego completo saldrá este año 2021, pero todavía no tenemos fecha de lanzamiento concreta. Juego de acción y aventuras basado en la mecánica de la física, en un futuro cercano donde la humanidad está tratando de buscar la inmortalidad transfiriendo la conciencia a las máquinas. Nos enfrentaremos a enemigos, resolveremos rompecabezas para descubrir el oscuro secreto que hay detrás de estos experimentos. Como podéis ver en el vídeo que vais a ver a continuación, pues a mí me recuerda bastante a Half-Life con una mezcla de The Walking Dead y San Andreas, que para mí son de los dos mejores juegos de realidad virtual. El vídeo lo juego en un directo de Twitch donde os animo a que me sigáis, donde haré directos de este tipo y vemos noticias, charlamos ahí, pues yo creo que está bastante entretenido. En el cajón de información podéis acceder ahí por si queréis entrar en los directos. Y bueno, dicho todo esto, no quiero entretener mucho más, así que nada, ¡dentro vídeo! Vale, esto mira, es que si os fijáis, si habéis jugado al The Walking Dead, nada más empezar es lo mismo. Os hacen lo mismo, el mismo tutorial. El este que me pongo aquí, ¿vale? Esto va un caracol y No, mira, igual, mira la mochila. ¿Qué os recuerda? Sí, sí. El de Walking Dead, sacarle igual que te hace al principio de este lado, que puedes sacar otra cosa, volverla a meter, sacar la mochila, coger el cuchillo, que tiene también para lanzarlo ahí, esto está guapo. Ponerlo en la cartuchera, equipado. Esto es rápido. BQBR. Hasta el inventario de mochila es igual. Sí, sí, sí. Pero es que mira esto, Norbek. Mira los guantes de gravedad de Half-Life. Con los corazones igual. Y la forma de coger objetos es exactamente la misma. Agente Frank. Bueno, aquí te dice las cositas, pero vamos a pasar el tutorial así más rápido. Otra cosita. Mira, esto es Half-Life. Si lo otro era de Walking Dead San Andreas, esto es Half-Life. Los guantes de gravedad igual. A ver, está bien, ¿eh? Porque tiene sus físicas y tal. Y de gráficos anda bien también. Colocarlo aquí. Tirar. Vale, nos metemos. Guantes de gravedad, igual que Half-Life. La ambientación un poquito, luego también me recuerda a Half-Life. Luego el cuerpo a cuerpo es The Walking Dead San Andreas. Ah, y otra cosa que tiene este también es que podemos saltar. Con el botón podemos saltar. Que Half-Life no tiene para saltar y The Walking Dead, que yo recuerde, tampoco. Vale, agacharse por aquí. Vale. Y aquí tenemos que saltar aquí. Con el botón y aquí igual saltar. No, en The Walking Dead tenías que darle un botón para agacharte. No, eso fue al principio. Luego en la actualización ya sí que tenía 6.2. Tenía... Entonces hace mucho que no juego. Fue al principio. Esto, bueno, las físicas así. Las físicas están bien. Le falta optimización al juego porque... Yo tengo una 2080 Super y tenía que bajar los gráficos. Como se subiera mucho, iba a petar la gráfica, ¿eh? Y eso en el Half-Life no pasaba. Me falta optimización. Y otra cosa que me puedo quejar, no sé si luego la historia cómo es ahora cuando cojamos un arma. Ahora veréis. Cojo el arma. Aquí lo que me molesta es que cada vez que hago así para meter el cartucho me sale el cartelito este y no veo bien el este. Aquí te dice también que puedes reciclar igual que en el Walking Dead. Ahora, para apuntar. Mira, yo tengo el brazo recto. El arma está apuntando hacia arriba. Tengo que girar la muñeca para que esté recto el arma, tío. Es exagerado. Mira, tengo que estar ahí y doblar la muñeca. Puedo coger el arma con las dos manos también. Pasa que hay que agarrarlo bien, porque si lo agarras de aquí, coges el este. Te puedes confundir muy rápido. Tienes que... Te sale aquí el puntito, porque luego también puedes amartillarlo. El puntito en el centro. Pero es que tengo que estar... Ah, vale, tengo que amartillarlo. ¿No ves? Tienes que pillarle el truco. Para hacerlo rápido cuesta. Y lo dicho, tienes que estar con la muñeca súper doblada para disparar. Hombre, yo me estoy aquí doblando la muñeca y ya no la puedo doblar más. Ya está, ya me lo he gastado. Esto creo que me lo puedo guardar en la cartuchera o atrás. Bueno, este no. ¿Puedo guardarlo? Y esto me lo guardo aquí. A los Walking Dead San Andreas. Igualito. ¿Qué más? Ah, mira, el cuerpo a cuerpo que te muestra. Lo bueno que me gusta de esto es cuando lanzas el cuchillo. A ver, que se lo puedes clavar igual, pero desde aquí... Vaya, hombre. Esto es muy de Walking Dead. Agarrar, que puedes agarrar la cabeza.
Marianazo. Javi, con tu 2060 juegas a toda la VR. Nos ha cuchillado la oreja. ¿Con una 2060 que qué? ¿Que juego toda la vida? ¿2080? Sí, es 2080. Y aún así se peta un poco. Vale, eso es muy de Walking Dead. Y esto, ahí va. A ver, robocito. Vale. Pues dame el guante. Digo, dame el cuchillo. Madre mía. Y esto explota luego. Esto sí que explotan. Hay que tener cuidado porque yo no me acordaba. Y luego explotan. Aquí es como nuestra base. Aquí podemos tirar cositas para reciclar. Supongo que luego para hacer armas. Aquí también puedo guardar nuestro inventario. Esto es como el de Walking Dead, tío. Igual. Sí, Por ejemplo, esta pistola. Esta y luego... ¿No? Eso era lo del canasto de reciclaje. Claro, pero ahora es esto como un destructor de estos. Metal, Tómalo. te daban tornillos y movidas para construir. Esto, por ejemplo. Es que es igual, ¿eh? Es que yo creo que... Los guantes, esto es Half-Life, tío. Pero exagerado. A ver, la lata creo que es. Por ejemplo, la lata. Y esta también. La vamos a reciclar ahí. Con un arma grande, a ver si la temática de las armas ¿Lo ves? grandes son Por guapas. uno y por otro. Tiene luego también, pues eso, puedes coger también de todo, abrir armarios. ¿Lo ves? Tiene... Es muy completo el juego. Yo creo que es un juego interesante, ¿eh? Han hecho así... Está guay, Vamos a hacer la porque misión. puedes abrir- es que puedes abrir todo, puedes interactuar con todo. Claro, exactamente. Eso mola. A ver. No, mira, con la mesa esta, así. También te puedes apoyar y eso, ¿eh? En las mesas y eso. Para subirte a sitios. A ver. ¡Uy! ¿Lo ves? Puedes hacer un poco de climb aquí también. Lo que te gusta a ti, Willy. Sí, sí. Eso mola. Ah. Bueno, pues vamos a darle caña a una misión, a matar aquí a robots. Esta, por ejemplo, ¿no? Te dice aquí la misión que tienes que hacer y hacerla. Oye, en el Bloodborne a mí me molaba, lo de hacer escalada y... Estaba bien, tío. Y yo creo que esta misma temática. A mí la escalada no me mola. Me recuerda a Half-Life, tío. Marianazo. ¿Te gustan las físicas, Javi? Sí. Sí, la física está muy bien, manejazo. Tiene lo de Half-Life, pero con cuerpo a cuerpo. Y eso me mola. Las físicas están bien. Lo único que le veo es que necesita optimización, porque va muy petado. Tengo que bajar los gráficos para... Y tengo una 2080 y debería ir más sobrado, porque Half-Life, fíjate lo sobrado que va. Y a la hora de apuntar, que no está bien hecho el movimiento, el eje este de la muñeca. Tengo que poner la muñeca así para apuntar recto. Pero esto me recuerda un poco, ¿no ves? La ambientación así a Half-Life. Ujú. Es que me parece una mezcla, tío, que han hecho. Pero bueno, han cogido de lo mejor de los dos, ¿eh? Me parece interesante. Mira, esto es igual, tío, Half-Life. Me recuerda. Pasa que en vez de bichos raros o zombies de estos, son robots. Pero... Esto es ambiente Half-Life, tío. El palo está aquí, como en Half-Life. Me recuerda. Bueno, Esto es como, yo... esto es como la E3, macho. El año pasado eran zombies y ahora son todos robots. Casi todos los juegos que he visto de la E3. Es que todos zombies al final. Mira este. Y encima le puedes pegar con un palo. Mira, proveyo. Robots que zombies. Mira, coges un palo cualquiera y la reas. Eso está bien. Y si no, ahí va. Tracatrás. ¿Puedes cogerlo de la cabeza? ¿Puedes hundir más el cuchillo y todo? Sí, puedo cogerlo para, por ejemplo, para sacarlo. Hola. Ahí va. ¿No ves? Marianazo. Esto... A ver si va a ser un Ahí triple A. mira. Esta aquí le falta. Sí. Mira, ¿no ves? Lo clava. Podría haber cogido un poquito también de Blood and Sorcery, tío. No está mal el juego, tío. El cuerpo a cuerpo no está mal del todo. Le seil sangre a un robot. Es verdad, le sale un poco de sangre, ¿no? Tiene una marioneta. Gracias. La. Le sale sangre, es verdad. Una A ver. especie de sangre con chispas o... A ver, tío, eso sí, cuesta clavarlo. Sí, sale como una sangre con chispa. Eso es un poco raro. O sea, el O aceite... sea, esto explota. Será aceite con chispas. Otra cosa, mira, las cajas, tío. Esto es Half-Life. Cuando rompes algo y te sale aquí un cartucho o algo. ¿Que no me ha salido nada? Vaya, hombre. Esto es Half-Life, tío. Voy a coger la pistola ahora.
Y esto es de Walking Dead. Si esta arma no tiene nada. Esta será para reciclar. Ah, tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Vale, abrimos. Estas puertas, este ambiente. ¿No recuerda a Half-Life esto, tío? Es que es muy... Sí. Me recuerda un montón a Half-Life, tío. El ambiente. Un montón. Las cajas. Esto no. Rompe esto. Lo que no sé si partiendo una botella luego puedes atacar. ¿Ves? Aquí. Un cartucho de estos. Es igual, tío. Bueno, lo de Pasa que en vez de guardarla atrás como en Half-Life, lo guardas aquí como en The Walking Dead. Lo de que se rompan las cajas tan fácilmente no... Sí, a ver, le falta alguna actualización que otra. Pero oye, apunta maneras, sí. ¿eh? Para ser Que es una demo, ¿eh? Que todavía no ha salido el juego. Es una demostración. Ya en la demo ya me está llamando y... Dicen que no. A ver, que siempre hay mejoras, ¿no? En las demos. No es un producto final. Pero para no ser un producto final, yo le veo bastante interesante. Porque no sé si puede romper solamente como en The Walking Dead. Un poquito así la botella. No. ¿Y una grande? Vale, tiene. No sé si puedes cogerla de varias posiciones. No. Abajo. Bueno, A ver, no tiene líquido. Bueno. no tiene A líquido. ver, no es Half-Life, ¿no? Evidentemente. Es que como hacer un Half-Life va a ser muy complicado. Bueno, poco a poco, ahora que tengo una... Pero buena oye, también. esto, a ver la historia también. Que tengo historia. Hombre, algo de historia, es que si no. No solo matar, sino historia. Sí, pero ya si es ambientado parecido a Half-Life. Pero es que, tío, me recuerda a Half-Life la ambientación. Esto no. ¿Cómo salió por ahí? Bueno, ¡Ey! Se me ha quedado en mitad de la pared, ¿no? Pues no era eso. Aquí. Más balas. Me recuerda mucho a Half-Life, tío, un poco. La ambientación. Y luego las mecánicas están ahí, los dos. Muy Half-Life. Mira, aquí tenemos aquí un robot. En opciones no he visto nada, tío. Por lo menos en la demo. Es que, fíjate, yo apuntaría así. Goloco. Así es como apunto normal. Tengo el brazo recto. 10 balas no lo mata y el cuchillo sí. Sí, sí. O no le he dado yo, porque no sé si no Al ser detecta. una demo igual es que A lo ver. tienes que pulir un poco más. Le da en la cabeza, ahora sí. Y no le he matado. Ya. Ahora sí. 2 balas mínimo. Te lo han sacado en plan demo para que lo pruebes y digas a ver si te gusta, ¿no? Voy más cómodo con el cuchillo que con la pistola, tío. Supongo que habrá que ir para allá. Vale. Aquí ya no sé, yo esto no lo he jugado, ¿eh? No sé qué tengo que hacer. A ver. ¿Qué es esto? Un palo. Verás que con el palo. Bueno, el palo lo bueno es que lo puedes agarrar de varias posiciones. de donde quieras. Hostia. Le voy a dar con el palo. Me lo guardo. Bueno, supongo que tendré que girar esto por algo. Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Tendré que meter el palo ahí. A ver. A lo mejor tengo que girarlo más. Ah, sí, es eso de ahí. Como me gusta cuando dices que tienes que meter el palo ahí. Venga, a ver un poquito más. Vamos, vamos. Ahora. Ay, Ahí. Ya está. ay. Mira, hacer el limbo ahora. Madre mía. ¿Podré meterme por aquí? Ostras, ¡Ay! ostras. ¡No puedo! Tírate al suelo, tírate al suelo. No, no, se queda ahí como... Recta para el sol. A ver. Ahí, ahí, Pero es que... Vamos a ver. ahí. A ver. Ahí, ahí. Métete. Métete. A ver, Mira para. haz una prueba. Ahí, haz ahí, una ahí. prueba. O sea, Ahí, ahí. se Mira, me- que está temblando, que se me va a escapar. Pues corre. Corre, corre, corre que te pilla. Álvaro al Ahí, ya está, ya. limbo. El limbo. se perdió. Ahí, no podía recuperar. No- Al próximo robot me lo cargo con el palo. Ven para acá. Espérate. Ven. Toma ahí. No se muere. Tía, dale con el cuchillo que no se muere. Ahora. ¿Que no se muere? ¿Que no se muere? Y va, explota, no me acuerdo nunca de De eso. repente, Mira. Ya. venga. Walking Dead. Digo, Half-Life, tío. Jala ahí. Gordon. Ahora eres Gordon Freeman.
Gordon Freeman. Venga, voy a tirar de esto. No, no lo muevo. Ahora soy Gordon Freeman. Verás a este. Norbeck VR. Coño, no Tío, ¿qué te salto? quita vida caer de tan alto. Sí, no me ha quitado vida, es verdad. Tengo que saltar esto, tío. Creo que sí. Ostras. Mira a ver, Necesitas electricidad para trabajar, pero puedes morir. mira a ver arriba. ¿Tienes para engancharte? No. Vale. Yo voy a ¿Por aquí? enganchar con... Y por atrás. Quizás debes de encontrar otro camino. Yo creo que tendrá que ver algo con esto. O por ahí atrás. No tienes Marianazo. algo. ¿Quién necesita Vinza Ibar teniendo esta joya? Goloco. A la Salta, a la cabrón. izquierda. A la derecha abajo. Ahí. Mira, por aquí. Por los túneles. Ah, por ahí. Ahí va. Estoy yo en una rendija. Sí, decía que tenía que buscar otro camino. Vaya mezcla que han hecho, tío, del juego. Vale. ¡Ey, robot! No, todavía no. Los robots no dan mucho miedo. Vale. Ya está. A ver. Yes. Norbeck VR. Ahora eres Ali de Snake. Se va a explotar. Me gusta más el cuchillo, es más rápido. Joder, macho, esto para encajarlo. Ahora. De uno en uno, por favor. Esto es como la cola del paro. Álvaro Al. Corre, Ah, vale. corre. Estoy recargando ya, Ya. Pues tío, esto a meterlo. Sí, me cuesta. Yo creo que Porque tienes me que- sale el cartelito encima. cuando vas a meter la puntita, suelta. Es la punta. El de Walking Dead, para apuntar también pasaba al principio lo mismo. Luego no sé si es que lo actualizaron. Buah, se me va a romper la pistola, tío. Norbeck VR. Se mueven hacia ti como zombies. Sí. A ver. ¿Pero por qué me das? Que me ha desaparecido el arma. Me ha matado, me ha matado.